2. Hi, Dr. Michaud. We are really happy to have you here with us tonight in this peer-to-peer with you from Canada. Really happy to have you here. Of course, I will be your translator for the night. So we're going to back and forth from Spanish to English and from English to Spanish. Do you have any special words in order to start? As I said, I'm very honored to be with you tonight, and thank you for the invitation, Edgar. It's a real treat for me to share this evening in this webinar with your colleagues. El doctor Micho nos dice que está súper encantado de estar con nosotros y que es un honor para él estar compartiendo este webinar con todos ustedes. Déjame seguir entrando más gente acá. So what we're going to do, Dr. Micho, is just to maybe ask the mandatory questions, and then after that, a few questions that we gather from people from all over Latin America. As you can see, I don't know if you heard the different. Yes. I followed the introduction of the people in this evening, and I'm astonished that it's coming from everywhere. So it's yes. So the entire South America is well represented. So perfect. We're really happy. Okay, the mandatory question will be a very simple question. Who is, of course, I know you, but who is Dr. Nadim Michaud? Give us a little bit of information regarding your presence. Okay, so I graduated from the School of Optometry in 1986. You can see with the very few hair that I have still and the color of it, it's a long time ago. I started practicing in private practice, my little bird town near Quebec City for 15 years. And I developed very rapidly a strong interest for specialty contact lenses. And I felt limited a little bit at that time in my knowledge. So I did my diplomate at the academy, and I met a lot of people from there. So I became more and more involved in the field. And after a few years, the school recruited me as a lecturer first, and after that as a faculty member. And I moved to Montreal in order to teach since 2001. And in the school, and because of the academic setting, I was able to develop a unique research facility. And obviously, I continue to develop my expertise in specialty contact lenses because we are a referral center. The School of Optometry in Montreal is unique in Quebec. We have just 2 schools of optometry for the entire country of Canada. Let me translate a little bit. Okay, good. Yes. Dr. Michaud nos está comentando, él se graduó de la Escuela de Optometría de Montreal, empezó hace años atrás, tuvo sus prácticas privadas por básicamente 15 años, después de eso empezó y se hizo fellow de la Academia Americana de Optometría, entonces obviamente empezó la parte más académica, de ahí se vio más envuelta entonces como profesor en la Escuela de Optometría de Montreal, donde a este momento es el decano de la Escuela de Optometría de Montreal. Yes, please continue. And from there, the rest is history. I met my colleagues in research, and we 10 years ago, we developed a strong interest in myopia management based on the work of Patrick Simard, the co-author of the book here, and Léo Breton, who is now retired as a clinician from the school. And they worked mostly with orthokeratology at that time. And from there, we developed several projects, and we worked with the company. So and we developed our knowledge. And then after that, Rémi Marcotte went as a master's student and joined us. And we are kind of a shark tank of thinkers looking at myopia and how we can improve that. Obviamente, como nos comentas, ya después, así ya básicamente 10 años atrás, estando ya como profesor, empezó su pasión por la investigación y empezó a trabajar ya desde hace 10 años en la clínica de control de la miopía en la Escuela de Montreal, que lleva bastantes años ya, y eso es una de las cosas que vamos a hablar esta noche. Okay? Next question will be, why a book
on myopia management. Why now? Why do we need it? Because there was none. La pregunta que le el doctor Lange Bichote, y una pregunta obvia, ¿por qué un libro de manejo de la miopía ahora? Creo que él nos contesta, porque simple y sencillamente no había ninguno, y estoy de acuerdo con este es el primer libro en manejo de la miopía Hasta hace un rato te quería... con la investigación clara que tenemos. Así que nos hacía. Yeah, so there was a need to for students first and for everybody around the world. You know, I'm traveling a lot, and I saw that there was a need for a book. There are 12,000 articles published on myopia every year, so nobody has the time to read everything. And this book is kind of a summary, and more importantly, we wanted to translate in clinicians' words, the science coming from those articles in order to make it, practical on everyday basis. Let me translate. Importante lo que dice el doctor Michot, él nos comenta, primero, que no había un libro, y obviamente para la necesidad. Segundo, como él nos comenta también, ahora mismo él habla que hay 12,000 artículos recientemente con respecto a lo que es más la miopía, y sabemos que es muy difícil, obviamente, poder de esos 12,000 artículos y tener un entendimiento clínico de todo eso. Y una de las, básicamente, una de las razones por las cuales hace el libro es que además de poder resumir y llevar la teoría que tienen esos 12,000 artículos, pues además de eso llevar a la parte clínica, y él entiende que es una de las partes más importantes de este libro. So you said that one of the most important aspects will be the how to manage the clinical aspect, right? Why is it so important? We do have a lot of information, like you said, we have a lot of articles, but why is it so important to manage to understand the clinical aspects? And every week I receive calls and emails from practitioners from here and around the world asking me, how can I implement that myopia management? What to do with this case? What is the theory to evaluate this product? Is this product good or not? So people are looking for answers to their questions. And we are clinicians, we are academic people, but we are first and foremost clinicians. Patrick, myself, Remy, and Mehmed Ouzani, who help us also. So we thought that it would be the right thing to kind of to explain to clinicians the rationale we had in Montreal over those years to develop our approach in myopia management. I think that we are quite successful based on the results we analyzed. So we wanted just to share our recipe and to make everybody aware about the principles that we base our approach. La pregunta que yo hago con el doctor Michot es, perfecto, tenemos la información, tenemos el libro ya, ¿por qué es tan importante la parte clínica? Y es lo que me comenta es que pues, recibe todos los días básicamente preguntas de estas diferentes partes del mundo, de realmente pues estudié, lo entendí, pero ahora cómo lo manejo. Y entonces parte de lo que quiere hacer el libro es, y lo van a ver, y ustedes, algunos de ustedes que puedan tener acceso al libro, que mi recomendación obviamente es que todos tengan acceso al libro, es que obviamente lo que deberían hacer es esa información que usted recibe, llevarla a la práctica clínica, obviamente entendiendo la base. Pero muchas veces nos quedamos, y es lo que está pasando quizás en Latinoamérica, nos estamos quedando en la teoría y no estamos pasando a la práctica. Este libro lo que precisamente hace es eso, que lo va a llevar a usted a cómo hacer la práctica y que lleve entonces esas intervenciones a sus pacientes. Okay? And then another mandatory question is, why in Spanish? What was your motivation to do it in Spanish? Se me perdió el doctor Lange, ¿está por ahí? Oh, sorry, Yes. I was muted by accident. So my answer is that we had
several demands from South America and Latin world to translate this book, because obviously some people can, and most of the people can understand English and or rarely French, but there's nothing like learning in your own native language. The concepts and the wording and the things may be different. So we just wanted to respect that kind of thing, and to respond to that demand. And if it's available in Spanish, then it may become more widely used. So and the knowledge is shared. No grites, no grites. But between practitioners, and this is what it's all about. It's to create a discussion and a dialogue between practitioners in order to raise awareness and to put everybody on the same page. La pregunta que le hago al doctor Micho es, tenemos el libro, ya entendemos la razón de cuál es, la pregunta fue ¿por qué en español? Y lo que nos comenta es que obviamente aprender en el propio idioma pues es mucho mejor que aprender en español. Y entonces hubo requerimientos no requerimientos, la palabra correcta, la gente le preguntaba por qué no hacerlo en español, y él pues obviamente decidió hacerlo, ya que él es un académico y se dedica a enseñar, y qué mejor que tenerlo también en español. Para que ustedes tengan idea, el libro está en inglés, el original, se tradujo al francés y ahora está en español también, y hay planes de hacerlo en otros idiomas. La idea es obviamente, es el único libro de texto al día que hay sobre este tema, y es importante tener toda esta información, ¿ok? Entonces, yo lo que vamos a hacer es, we are going to do maybe a quick session of questions and answers. I'm going to say the questions in English and Spanish, and then you can actually answer them. I got these questions from people that are over here and from people all over Latin America, and then you can answer them. No can answer them. No problem. Al doctor Michel que vamos a hacer unas pequeñas preguntitas que me pasaron parte de ustedes, algunos de ustedes, preguntas directas con respecto obviamente al tema de manejo de la miopía, y entonces él la va a contestar y yo hago la traducción a ustedes. Let me get. First one over here. First one comes from Colombia, from Dr. Héctor Hugo Páez. And here's the question. What would be the best myopia management practice in myopic patients with, for example, amblyopia? Oh, do we have 3 hours to answer? That's the first one. Okay, good. That's a very good point. It's all depending where amblyopia is coming from. We discuss a lot in the book the importance of binocular vision. Binocular vision is at the basis of the myopia management. Most of the time, accommodation and divergence become abnormal in response, or the myopia is a response to abnormalities and dysfunction of the accommodation and divergence system. So we try to adapt our visual system to the demand we created, especially in those times where kids are looking at screens 8, 9, 10 hours a day at very, very close distance. Let me translate to avoid missing anything. Okay, good. La pregunta que le hace el doctor Héctor Hugo Páez de Colombia es ¿cuál es quizás el mejor manejo o las mejores prácticas de manejo de la miopía en pacientes miópicos con ambliopía? Y él me contesta, tenemos 3 horas para hablar de eso. Y lo que nos está comentando es que lo primero que nada depende, una de las cosas que primero depende es de dónde surge, en este caso, pues la ambliopía. Y dependiendo de dónde surge la miopía, pues podemos obviamente trabajarlo. Un problema grande que él nos comenta es que obviamente en este tipo de pacientes puede haber un componente anormal de visión binocular, y por tanto hay un ambiente importante en este tipo de pacientes, y hay que estar seguros cómo ese sistema de visión está trabajando y funcionando, manejarlo, y además de manejarlo, pues entonces ahí continuaremos con lo que él nos comenta. Please continue. Yeah, so to keep this binocular vision healthy is crucial even before starting myopia management.
That's the basis. So in amblyopia, we have to look at what is the cause of that amblyopia. Let's say that you have a very high minus eye and a plano 1, not corrected at a young age, it will develop, the myopic eye will develop amblyopia. But so we have to do vision therapy to restore that vision as much as we can first. Él nos comenta que obviamente antes de inclusive hacer el manejo de la miopía, es importante que un paciente ambliope manejar el aspecto obviamente de la ambliopía y el aspecto de la visión binocular, inclusive antes de, y él recalca la importancia del manejo de la visión binocular porque obviamente en casos como estos hay una anormalidad en términos de acomodación, importante que si es posible que manejarlos antes. Yes. And when we are at the limit of what we can do with vision therapy, Oliver Hu from Sydney published a series of cases where orthokeratology was able to restore in good part the vision in amblyopic eyes. And this is intriguing, but it was proven in literature and science that orthokeratology increased the blood flow around the macula, so perhaps with a better nourishment of the cells, we can compensate a little bit that amblyopia that was there for a long time. But the mechanism is not still known, but I would go with vision therapy first and orthokeratology after. El doctor nos comenta que una vez que se hace todo lo posible en términos de tratar de manejar con terapia visual a este paciente, ya se puede hacer algún tipo de manejo de la miopía, y nos pone como ejemplo unos estudios que salieron el doctor Wu en Australia, en ortokeratología. No se sabe exactamente cuál es el mecanismo de acción, pero él comenta de que esos pacientes en ortoca había un flujo mayor de sangre área macular y eso estimulaba a que la visión mejorara en muchos casos. Y es un estudio muy serio, muy bueno que surgió de esa manera. Así que no, algo lo acabo de oír ahora, yo no lo conocía, de que en ese tipo de pacientes ambliopes quizás la ortoca haciendo el manejo de la miopía nos ayuda. Yes. Let's go with the second one. This one comes. This is a very nice question, very important question. In terms of the book, Tito Vasquez from Ecuador, he asked, do you have a specific message for the eye care providers behind the title of your book, Managing Myopia One Child at a Time? La pregunta es, ¿tienes algún mensaje especial detrás del título del libro? Que en el caso del título del libro, en el caso en inglés, pues tenemos que está acá, el título en inglés, Manejo de la miopía, un niño a la vez. Y en caso de español, pues, el manejo y control de la miopía, un niño a la vez, es la diferencia. Es la pregunta que le hacemos al doctor Michel. Yes. I think that the title says a lot. We really wanted to make the point that myopia management is all about customization. Every kid is different, and we have to analyze the kid for what he has as a condition. Let's say that you have two patients in front of you, 10 years old, minus 150 each of them. And one is doing a lot of computer screen, the other one is playing a lot outside. The first one has a very long eye, 25 something millimeter, and the second one is a very short eye, 23 millimeter, but the refraction is the same. You will not treat them exactly the same. So you will have to adapt your strategy to the condition of the kid, and the title is all about that. You know, you have to take every kid as a single patient. There's no single bullet that will fit everybody. Es una pregunta bien interesante que nos hace el doctor Tito Vázquez de Ecuador, y él dice que definitivamente detrás de este libro y ese obviamente ese título, al final del día lo que queremos llevar el mensaje de que, importantísimo mensaje, cada paciente es totalmente diferente y la manera en que se maneja ese paciente varía dependiendo de sus propias circunstancias y particularidades. Él nos pone el ejemplo, tienes dos niños de 10 años, quizás una miopía similar, uno sí está mucho en las afueras y hace ejercicios al sol, otro está todo el tiempo jugando computador, uno tiene quizás un largo acción más grande que otro. Obviamente, aunque sean de la misma edad, con recetas similares, no se manejan de la misma manera. ¿Por qué? Porque tienen situaciones diferentes. Y esto es parte de lo que quiere explicar el libro, ¿verdad? Que al final del día,
independientemente de que haya similaridades en los pacientes, hay que trabajar cada caso o cada manejo bien particular, independientemente de uno del otro. No siempre va a haber, obviamente, todo el tiempo cosas muy similares o tratamientos muy similares si esas particularidades son diferentes. Yes. Anything Yeah, else? that was the answer. Yes, perfect. Let's continue. Let me get this one. One interesting questions about pre-myopes, right? Premiopes, pre-myopes. La pregunta es que nos hicieron acá el doctor Ricardo Pintor, en términos de premiopes, ¿cuáles son las recomendaciones, manejo y seguimiento? In general terms, for pre-myopes, what would be the latest recommendations, management follow-ups for this specific type of patients? We're talking only about pre-myopes. I thank this practitioner to ask this question because it's a very important one. So the pre-myopes are those that are not actually myopic, meaning that we have first to evaluate, if possible, in your countries under cycloplegia, if the kid is really myopic. So a lot of kids are accommodating a lot, and we may refract them as myopic, and in fact they are hyperopic. So that we have to establish that. So if you don't use cycloplegic refraction, there are other ways to do that. Dynamic retinoscopy, for example, and the maximum convex refraction. But the point here is that when you have established that it's a pre-myopic kid, you want to prevent myopia to occur. And we don't have any major study proving that there are other things than life hygiene as recommendation to prevent that. There is one. Yeah, go ahead. Yes. Primero que nada, el doctor allí agradece la pregunta, dice que es una muy importante pregunta. Lo primero que él nos comenta es que obviamente cuando vemos este tipo de paciente que es un premiope hay que establecerlo. ¿Y cómo se establece? Pues se establece obviamente, hay que pasar, inclusive voy a aprovechar, y como esta pregunta me la habían hecho anteriormente, voy a aprovechar y voy a leer la definición de premiopía que está dando el IMI, por ejemplo. Dice premiopía, estadio refractivo de un ojo cercano a la metropia en niños, donde una combinación de refracción inicial, edad y otros factores de riesgo cuantificables proporcionan una probabilidad suficiente del desarrollo futuro de la miopía para merecer intervenciones preventivas. Esa es la definición de premiopía para estar claro. Entonces, el doctor Michel nos comenta de que obviamente estos pacientes que son premiopes, que están establecidos, obviamente hay que darle seguimiento, hay que estar pendiente a cómo se maneja la regla de oro para saber si el paciente es premiope o no, cuando hay, por ejemplo, resaltas muy bajas cercanas a la metropía, es básicamente hacer una evaluación con ciclopegia. Obviamente sabemos que no es fácil o no se nos hace posibles a todos en diferentes países hacer ciclopegia, específicamente en Latinoamérica, pero nos comenta obviamente de que hay otros métodos que si no tenemos la ciclopegia disponible, hay otros métodos como la refracción dinámica, refracción de MEM, para poder hacer una refracción buena en este tipo de pacientes y obtener bastante información. O sea que independientemente si podemos hacer ciclopegia al estándar, si no podemos, obviamente hay otros métodos como los que comentamos anteriormente. Yes, please continue. So every kid that has a low level of hyperopia, less than 3/4 of diopter, before the age of 10, is considered a pre-myopic suspect, meaning that he will develop myopia based on the work of Don Muti and the COMET study and the work at Ohio University. They did a fabulous job on that. So if you look at the kid that is half a diopter hyperopic at 8, you know that he will become myopic. So the only thing that you can do is to prevent that with life hygiene recommendations, going outdoors 2 hours a day at least, respect the natural arm length distance for reading, the Harman distance. Do not overuse screens, no more than
In fact, no screens at all before the age of 2. Not even a single minute. No telephone, no tablet, nothing. And 2 to 10 years old, 1 hour per day outside schoolwork. And over 10, it's 2 hours per day outside schoolwork. And in anytime pauses. I'll let you translate that and I'll continue after. Yes. Importante, como nos dice el doctor Michaud, primero, para seguir contestando la pregunta, que la pregunta de recomendaciones, manejo, seguimiento de premiope, primero que lamentablemente, como nos comenta él, no hay mucha investigación de qué podemos hacer con este tipo de pacientes. Él hace hincapié de que obviamente cualquier niño menor de 10 años que tenga menos de 0.75 positivos ya pues es un sospechoso de ser premiope y por tanto tenemos que tenerlo pendiente. Hasta ahora las intervenciones que tenemos, que él la estaba comentando, son las intervenciones que son comportamentales, ¿verdad? Estos niños pues que no estén todo el tiempo pegados a dispositivos digitales, que estén más tiempo al aire libre, que obviamente pues no trabajen la distancia cercana. Y es lo que se maneja ahora mismo. Lamentablemente, como él comenta, no hay mucho estudio con respecto a eso y me imagino que el futuro nos dará más información. Yes. And when they use the screen at any age, they have to make pauses. In the past, we used the term 20-20-20, meaning that to pause 20 seconds every 20 minutes and look at 20 feet distance. A recent study by SUNY University proved that it's not useful. It's not enough to relax the visual system. So we need 10 minutes per hour or 5 minutes per 30 minutes. So every 30 minutes you wake up, you just stretch, and for 5 minutes you look outside of your screen, and then you come back. Let me clarify that. Importante y eso, y podemos, ahora él nos comenta, estamos desmitificando cosas que lo habíamos entendido, nos los habían enseñado, lo hemos repetido por 20,000 veces, y una cosa que él comenta es la famosa regla del 20-20-20, ¿verdad? Que a 20 pies, 20 segundos y 20 minutos, perdón, están leyendo, descansáramos. Hay un estudio, y yo había visto ese estudio, y ahora que el doctor Michel lo comenta, que dice de que esa idea del 20-20-20 no funciona ni es real. Lo que comenta es que la regla que tenemos ahora para eso es que después de estar 1 hora o 60 minutos trabajando cercanos, por lo menos hacen falta 10 minutos de descanso para que ese sistema resetee o mejore. En el caso de media hora, pues por lo menos 5 minutos. Así que el 20-20-20 que repetíamos como papagayo muchas veces, pues ya sabemos que eso no es cierto. Y sí hay un estudio, no lo recuerdo de memoria, él lo menciona ahora, pero se lo podemos conseguir, donde demistifica eso. Eso ya no es cierto. Y hay que tener cuidado con el mensaje que le llamamos a los papás también. Y es importante que lo conozcamos. Yes. Another point that is beginning to have some major articles around is the nutrition as recommendation that we can give to parents. We know that child obesity or heavy, not healthy diet, just like the American diet, for example, with fried, food and a lot of sugar, no vegetables, not healthy intake, is related to myopization as well. Because when you are obese as a child, and if your intake is too much, in lipids and carbohydrates, you paralyze a little bit not a little bit, but you paralyze, in fact, your crystalline lens, and the crystalline lens cannot react to the eye elongation, which we call emmetropization. So in fact, bad nutritional habits cancel emmetropization and promotes myopia. So we have to make sure that the kid is eating healthy and stays in good shape. Interesantísimo que nos acaba de comentar el doctor Bichot. Se está haciendo muchos estudios ahora de la parte nutricional del niño. Y nos acaba de decir que básicamente estos pacientes, estos niños que están obesos, que no comen bien, esa ingesta de comida que no le favorece, pudiera interferir con la emetropización en el paciente, y se interfiere con la emetropización, sería un precursor de la miopía.
El doctor nos comenta que está haciendo mucha información con respecto a eso nueva, lo cual es interesantísimo. Así que es otra cosa más en temas de comportamentales que tenemos que manejar los pacientes. De ahí venía la pregunta, el premiope. Pues ya sabemos que básicamente todo lo que podemos hacer a este momento es comportamental. Seguirán saliendo estudios con respecto a esto. Anything else regarding that one? Yes, and finally, there is no study proving that if we give ortho-K or soft multifocal lenses or anti-myopia glasses to those kids that are not myopic, but to prevent them to become myopic, there's nothing to prove that it will be effective. On the contrary, there is actually one study made by the LAMP study group in Singapore and Asia that is preliminary result. You know, the study is not done completely, but you know, they published preliminary results, and it proved that low dose atropine on those pre-myopes may help a lot to retard the onset of myopia. But again, I'm not recommending that at this point because there's no evidence base on this, but it will come because the final result of the LAMP study will be published probably in 6 to 8 months from now. So I'm really intrigued by this fact, and probably it will become a recommendation, but at this moment we have to refrain ourselves and wait a bit. But it's one avenue that is possible to prevent myopia in the future. Importante que el último comentario del doctor Michot con respecto a eso, en pacientes premiopes, al día de hoy, y hace hincapié, obviamente eso puede cambiar, al día de hoy no existe ninguna evidencia científica que diga que algunas de las intervenciones que estamos utilizando ayuden en pacientes premiopes. Hace la salvedad y esa aclaración de que existe un estudio hecho por el grupo que hizo el estudio de LAMP, que es el estudio uno de los estudios más grandes que se hizo de atropina, donde hasta ahora los resultados son buenos y dice que quizás pudiera, y quizás usar una atropina de 0.01 ayudar a estos pacientes que son premiopes, pero aclara de que todavía la información no ha salido, de que la evidencia científica no está madura y que habría que esperar a que salga este estudio que sale de aquí a 6 a 8 meses. Pero él quiere hacer la aclaración de que ahora mismo, en este momento, hoy, no hay evidencia científica ninguna de que cualquier intervención de las que conocemos hoy día pueda ayudar a los pacientes premiopes. Esperamos que esa que se está estudiando del LAMP sí sea esa es la primera evidencia científica. Okay. Next question will be, I think this one is a very classical question. Everybody asks this question. Esta es una pregunta bien interesante, todo el mundo la pregunta. Y yo creo que quizás, yo para adelantar, quizás esta pregunta que le vamos a hacer al doctor Michot es una pregunta que puede básicamente contestar el libro, porque este libro es de eso, ir de la parte de la evidencia, que tenemos como evidencia científica a la práctica. The question is, when to start and when to stop treatment for myopia control? That's a very classical question. So of course, it's a very complex question. Well, maybe you can share some light to us. When to start and when to stop myopia control in a patient? In general terms, of course. Yeah, of course. That's a very good question again. I would say to start when on every kid we see an evolution. If we see that the kid is progressing more than a quarter diopters per year and more than 0.1 millimeter of axial length per year, we have to do something because those are the norms for emmetropic patients. Can you repeat again? You said a quarter of diopters? And 0.1 millimeter of axial length. 1 minute. Okay, 1 minute. Let me explain that. En cualquier, para contestar categóricamente la pregunta era cuándo iniciamos y cuándo suspendemos el tratamiento contra la miopía. Él nos comenta, en cualquier paciente donde tenga una evolución de la miopía, o sea, que esté aumentando más de 0.25 dioptrías y más de 0.1 en largo axial, pues deberíamos iniciar el manejo de la miopía en este tipo de pacientes. Es la guía que él da, más de 0.20, que eso es, usualmente es la guía de un paciente que está emetropizando, ¿verdad? 0.25 más o menos por año. Sabemos que la miopía, un niño de 6 años, si es miope, va a subir, no se va a quedar en cero.
Pero si aumenta más de 0.25 en dioptrías y más de 0.1 en algo axial, es ideal que ese paciente se comience con el manejo de la miopía. Yes, please continue. So we decide then that first thing first, the kid is myopic at half a diopter and more. He is evolving, and we're ready to do something. How intense will I put my strategy in place? How aggressive I will be for that kid? Because again, it's customization. I discovered a few years ago a wonderful tool that are the growth charts from Tideman for Caucasian patients. And you can certainly use them from Latin America. There are ones from Asians and other for Caucasians. So we can really predict with the with this chart, and I don't know if I can. Okay, if you allow me to share my screen, I can show what I mean. I think we are in a meeting, not a webinar. I don't know if I can allow you to share screens. Let me verify. Let me verify more. If you click on the participants Yes. the right of my name, you can probably. Yes. I can make you host, and then you can share. Sure. Yeah, or co-host, and it's okay. Yeah, let me stop share right over here. And then let me make you host. Perfect. You are the host now, so you should be able to Okay. actually share. Yes. Let me see that. Let me clarify to them what you just said. Yes. You can keep looking for that, for the charts. El doctor Micho nos dice que una herramienta importante que él usa, obviamente cada paciente, como dice el título del libro, cada paciente es un mundo diferente, se ajusta. ¿Cuán agresivo hay que ser con el paciente? Pues él nos dice, obviamente si ese paciente está desarrollando mucho más miopía, pues es más agresivo, si es menos, pues menos agresivo. ¿Qué utiliza él como herramienta? Utiliza unas tablas de crecimiento que se desarrollaron, y es lo que nos están buscando ahora, y estas tablas pueden estar accesibles para todos ustedes. Él está buscando las tablas, tampoco tenga, las va a compartir. Aquí él está compartiendo las tablas ahora con nosotros. So you see my screen now? Yes, yes. So this is the growth chart from Tideman, and it's, if you look Tideman growth chart myopia 2018, it's a free access article. You can download this graph from there. So Si busca el estudio como dice ahí, Tideman 2018, usted puede buscarlo y puede bajar el artículo, y con el artículo puede descargar esa tabla. This chart is in your book, right? yes, yes, as well. Y está en el libro, de Angie, la tienen ahí directamente la tabla. Sí. So if you have a kid of 10 years old, for example, here, and you have 24 millimeter of axial length, so you go at 24. If I have the Como pueden ver en la tabla, la parte inferior es la edad y la parte vertical es el largo axial en milímetros, 20 milímetros, 21, 22, 23, por ahí hacia arriba. Y en la edad empezamos 5, 10, 15, 20 años. So at 10 years old and 24 millimeter of axial length, if you cross these two lines, you're here. That means that you're over 50 percentile. You are at high risk of high myopia here. That means pathology and blindness in the future. So you have to be very aggressive with that kid to not go there. And if the same kid as 10 years old is now 20.5 here, you see that there's a risk of myopia, but no risk of high myopia. You have to do something, but way less aggressive and way less intense compared to the first one. So you decide to do something, and then you decide how intense you will be based on that chart. Importante. Esta tabla, como dicen, es tremenda herramienta porque usted tiene la edad del paciente, compara con el largo axial,
ve cómo va la curva y ve por qué percentila está. Y usted sabe que si estamos por encima de la percentila 50, tiene que ser mucho más agresivo a un paciente que está por debajo de la percentila 50. Esta información no le da para la tira a la mano. La información que tendría que buscar es la información del largo axial, quizás para establecer una base. Si usted no puede medir largo axial, no hay problema ninguno. Pudiera derivar a oftalmología para que se haga esa medida. Quizás empezando, aunque no tenga la máquina en este momento, pudiera derivar y conseguir esa información. Pero como ven la tabla que está ahí, que está por encima de las 50, pues obviamente es más agresivo con el paciente. Y eso es algo bien importante en el libro del doctor Langy. Él habla de cuán agresivos debemos ser con cualquier tipo de paciente, y una tabla como esta obviamente nos ayuda. Había una pregunta en el chat que nos decía la doctora, no me equivoco, Camila, cómo conseguimos el libro y la tabla y todo eso, información la voy a dar más adelante, pero esta tabla o buscan el estudio de Tiedemann 2018 o en el mismo libro de Langy lo puede conseguir sin problema ninguno. Yes. So this is the algorithm we use in Montreal. So as I said, you confirm the patient as myopic here. It's confirmed. You assess the binocular vision. You treat everything with vision therapy. And then depending on the age, you decide on the age as well. Under 6 glasses or medication, over 6, 7 years old, we may consider contact lenses, depending on maturity of the kid, willingness of parents, budget, all that stuff. But kids are ready to start contact lenses at 7 years old with safety, no problem. And then we apply the chart here. So if we predict over 50 percentiles, and if we go over 26 millimeter at adulthood based on that chart, I will not only prescribe contact lenses, but I will add atropine at the same time, because this is the way I become more intense in my treatment. El doctor nos comenta, y para seguir añadiendo la información, si es menor de 6 años, pues usualmente lo que se va a utilizar que atropina o espejuelos. Si es mayor de 6 años, ya podemos empezar a pensar quizás en ortokeratología, en algún lente de contacto, como regla general, ¿verdad? Y obviamente estar pendiente de la percentila. Obviamente es difícil. Pablo, pues no es lo común. Menos de 6 años, obviamente estamos pensando tanto en ortoca como perdón, en menos de 6 años, tanto en espejuelos como en atropina. Mayores de 6 años ya empezamos ortoca y lentes de contacto, y si hay que ser mucho más agresivo, porque seguimos estando con más edad y por encima de la percentila 50, ahí vemos lo que hablamos de los tratamientos combinados. Puede ser ortoca con atropina, por ejemplo, que es lo que nos comentó al final el doctor. Yes. And the last question is, so we did everything of that. When to stop is Yes. a big ¿Cuándo paramos? En la condición de la pregunta. So we stop when we are stable. Stable means to get the same refraction and the same axial length 2 years in row. So during 2 years, and then we can stop and we observe. We have to consider that 25% of young adults over 18 are still evolving even more. And there are recent data published in the very recent last month IMI white papers on that. And it proves that young adults may evolve as much as kids. So it's not 18 years old, it's not 20, it may be 18 for a kid, it's maybe 21 for the other one, it may be 23 for the third one. But we have really to keep track of axial length and diopters. And when we have stability for 2 years, then we're quite good. And if the kid is still evolving after, let's say that you stop and 6 months later he's still evolved, go back to the treatment. But, you know, in general, after 2 years, it remains stable. Excelente contestación y excelente información. La segunda parte de la pregunta es ¿cuándo paramos? Y el doctor Michel nos dice, como regla general, paramos cuando el paciente está estable, tanto en dioptrías y el globo axial, por 2 años. Una vez que están 2 años estables, que no ha aumentado nada de eso, pues se podría hacer que haya estabilización. Y si está estable, pues obviamente se puede parar el tratamiento. Ahora, él aclara,
Hay estudios que han dicho que un 25% de personas que son miopes siguen aumentando después de los 18 años. Por eso volvemos al nombre, al título del libro. Cada paciente es un mundo diferente. Usted puede tener un paciente de 23 años, que es un adulto ya, y estar aumentando lo suficiente como para mantenerlo en una terapia de manejo de la miopía. Obviamente, la regla como la establece él, 2 años estable, no aumento en dioptría, no aumento en la axial, se considera estable y podemos parar. Si paramos y de aquí a 6 meses empieza a progresar de nuevo el paciente, como lo que comentaba el doctor, pues podemos comenzar de nuevo, no hay problema ninguno. Es una regla bastante sencilla, bastante entendible, bastante con mucha información. Let me say, another questions. A very important question in terms of parents. Do you have any special tips or recommendations on how to start a conversation with those parents that have myopic children or pre-myopic children? A few tips. La pregunta que le hago al doctor es, estos pacientes, ¿cómo comenzamos la conversación o cómo hablamos con estos padres que tienen hijos que son ya miopes o son premiopes? ¿Cómo unos consejitos, unas orejitas que nos puede dar el doctor para manejar a los padres? That's very important. Again, and there we have to adapt our discussion with their belief and their culture, and every parent wants the best for his kids, right? So we have to work with them as a team. I'm not there to impose anything. I explain very briefly what would be the outcome of evolving, other than just the glasses. I talk in general about eye disease. I don't talk about retinal detachment, macular myopathy, or something like that, because for them it's very vague. They may be afraid. The kid has no clue about what the future is. He doesn't know what next week is. So talking about 60 years old blindness makes no sense for a kid. And he has to be part of the team as well. So it's to prevent eye disease in the future, because, the eye is stretching, and the more you stretch, it's just like, if I have the same shirt and I gain 10 pounds, 20 pounds, 30 pounds, my shirt will collapse. And I don't want the eye of your kid to collapse. That's one image that I use. El doctor nos comenta, él no usa un approach, un acercamiento donde realmente le metamos miedo al padre, no, te vas a quedar ciego y vas a tener desprendimiento de retina. Sí, él habla de que hay que respetar, obviamente, hay que respetar los países, hay que respetar las creencias de los padres. Cada padre quiere lo mejor para sus hijos, pero quizás dar información bastante general de que sí puede haber, se puede estar afectado en el futuro, pero si llegara al punto de decirle te puedes quedar ciego porque se despetó la retina, pues le han funcionado bastante bien sin problema ninguno. Yes. Any other tip? And after that, what works better? I talk about learning, and I talked about keep the door open for any other option in the future. We know that high myopia has an impact on learning. So I say to parents, in order to prevent learning difficulties in the future, we have to control that myopia. Second thing, you may want to get laser surgery for your kid when you'll be available for that, to eliminate his vision. It's way safer to do a laser surgery at -2 compared to -9. So if we can control that myopia, we keep that door and that safe door open for the kid. And we do not put the kid at risk. If we let the myopia evolving, then maybe the surgery will not be possible, or it will be more risky. And that argument, believe me or not, is probably, on most difficult parents, the best one I can use. The easy way to do it is when you have parents that are already highly myope, they know what we are talking about, and they don't want to have the same thing for their kid. So I don't have to talk a lot. They are convinced up front. But those who are skeptic about, so learning, laser surgery, and my shirt that will collapse in the future, and habitually with that, if I feel that they are not still believing in that, I let them think,
make an appointment. Just don't say, go home and come back if you want. No. Okay, think about that. We'll see each other in a month or two to see where we are at. Importante también, el doctor da dos ejemplos más, que son, número uno, cómo afecta la miopía en el aprovechamiento académico del paciente. Sabemos que hay pacientes que son miopes que no ven bien por la mitad del año, no ven bien la pizarra. Obviamente, si no ven bien la pizarra, pues son más lentos copiando, haciéndolo todo, y eso puede afectar el aprovechamiento académico. Y ningún padre le gusta, obviamente, que sus hijos tengan pobre aprovechamiento académico. Lo otro que comenta también es, en el caso de pacientes que se han hecho la SIC o padres que se han hecho la SIC, ellos saben de que mientras menos cantidad de miopía tengan, pues quizás es más fácil poder hacer la SIC en el futuro o tener esa probabilidad de poder hacerlo. Y más si el padre lo ha hecho. O sea que dos o tres truquitos que hay que nos funcionan bastante bien. Okay? Let me see. We are 10 more minutes and we are done. Let me get some questions from the chat. Let me see. We're going over here. Someone is asking me about, from Ecuador, they heard something about using in pre-myopes, using the lens Eisen for the treatment of pre-myopes. Have you heard anything about that? La pregunta es, ¿utilizar los lentes Eisen para manejar pacientes premiopes? No, no, I don't know that lens. And as I said, there's no study on preventing with ophthalmic lenses. There's nothing that is effective. The Eisen is the lens that they use for computers, so they have like a plus 75, like a. No. It's. I know you were. I knew you were going to react like that. No. It's not a good thing. Forget about it. Yes. Sí, definitivamente, yo quería que el doctor reaccionara. Era mi reacción también, pero y qué bueno que la doctora lo comparte. Pero yo he visto comentarios de gente diciendo que se usan Eisen para trabajar el control de la miopía, y la verdad es que no hay ninguna evidencia científica que diga eso. O sea, eso no es cierto, y tampoco es la indicación de ese lente. Ese lente no tiene indicación, no hay evidencia científica. O sea, que eso es querer vender a los pacientes un tipo de lente así para realmente no tiene ninguna evidencia científica. Muy bien. But to this point is, if the kid is doing better with that lens, that means that we have probably a high lag of accommodation, which is certainly a good factor to develop myopia. It's a factor before myopia is set, not when myopia is developed. So if you see that, then you can, with vision therapy, treat the accommodative lag and to improve it with exercises. So that's one thing. Second thing, it may be because the kid is under spasm as well, and then you need cycloplegia in order to refer for cycloplegia, because if he needs plus at near to accommodate that, it may be, but he's artificially myopic at that time. El doctor sí hace la salvedad que si un paciente, un niño, le va bien con ese lente, con el Eisen, lo más probable es porque tiene un problema de acomodación. Y entonces, si hay un problema de acomodación, eso puede ser un precursor para que la miopía progrese, y eso se ha estudiado. Entonces, por tanto, un niño como ese que usa Eisen, que le va bien, entonces habría que verificar su estatus de visión binocular, porque obviamente sabemos que problemas acomodativos nos pudieran ser unos precursores de aumento de la miopía, y por tanto, debemos estar pendientes y manejarlo. Let's see, this is almost the last question. I knew this was going to appear. Nos preguntan, se está usando la luz roja en el manejo de la miopía, ¿para qué casos específicos se utiliza y a partir de qué edad? You're going to like this one, Lanji. What about red light in order of myopia management? In which specific cases can we use it? And at what age? Is
recommended to use red light. Yeah, yeah. There was a huge debate on red light at Arvo a few weeks ago. The Chinese doctor who developed the technology presented very interesting data and very astonishing. He was able to reduce significantly myopia progression, and he was even able to shorten some eyes. The problem is that it's not duplicated elsewhere, actually. So it's the inventor of the machine that did the study. I don't say that these are not good studies, they are good studies, but they will have to be duplicated by other researchers in order to be validated. My main fear is the long-term effect on the retina. People at Arvo were able to test that machine, and some participants, adults, went out of that session, 3-minute session, almost blind. Obviously, they saw after that, but they were just like light washed by the red light. Some others didn't have the same experience. So it may be very brutal for the retina and for the kids. The second thing is it's a home therapy. Some parents are really, really intense in their own treatment. And instead of 3 minutes, they may force their kids to look at that light for 10 minutes in order to be better. Let me translate to avoid missing anything. Lo que nos comenta el doctor Michel con respecto a eso. Lo que está pasando con luz roja básicamente es que no hay suficiente evidencia científica. Él no dice de que la evidencia sea buena o sea mala, la que existe. Eso no es el punto. Lo que pasa es que esa data que ha surgido de esos estudios no se ha podido reproducir en otros estudios. Entonces, hay muy pocos estudios donde se ha podido comprobar de que funciona la terapia de luz roja. Eso no quiere decir que en el futuro pueda ser algo bueno, pero para que tengan idea, ya que viene la pregunta y el doctor Langi lo está comentando, yo hice una revisión con el doctor Tito Vázquez de Ecuador con respecto, y escribimos un artículo con eso que sería en franja visual. Y para que ustedes tengan idea, yo lo que conseguí, y eso fue hace un mes y pico atrás, no fue hace mucho tiempo, solamente 7 artículos serios, de los 7 que surgen de 2 estudios solamente. O sea que hay muy poca evidencia científica y no se ha podido reproducir esa evidencia porque todo es exactamente en China. Por tanto, una de las cosas que se dice es que esta luz roja, y para que ustedes tengan idea, es un diodo láser que irradia la mácula por 4 minutos 2 veces al día a un niño, para que ustedes tengan idea. Y entonces hay quejas de que estos niños, una vez que se irradia la mácula con el láser, los niños se quedan con un resplandor bien grande por mucho tiempo. Entonces la duda es cuán efectivo sea y además de cuán seguro sea para el paciente. Y continuamos. Yes, next. You're saying about Yes, so parents controlling the device is one problem, the problem that results are not duplicated. The third thing is that there will be some other machines available, because if there's a market, many companies, and it's already happening in China with the kind of Me Too machines, and we're not sure that the radiation is the same and as safe as the original one. So depending on what machine the kid will use, honestly, I have big concerns about retinal health over time. There's no study proving that kind of radiation over 10 years, because the kid is young and he has to be exposed to that kind of light for 10, 12, 15 years. Nothing really proved that it's safe and does not disturb the retina in the future. So we will have to see that before really jumping in that technology. Lo otro que nos comenta el doctor Michote es que esta máquina es una máquina que los padres llevan a la casa para hacer el tratamiento. Y entonces, la duda es, ¿usted podrían confiar en que los padres saquen el tratamiento como es adecuado? Se pasan del tiempo, dejan al niño más, no hay evidencia de cuán seguro puede ser esto. Para que tengan idea, y añadiendo más a la evidencia científica, uno de los papers que está con respecto a eso, que se publicó en el Journal de la Academia Americana de Oftalmología, uno de los mismos papers dice la cantidad de que ellos perdieron
casi el 40 o el 50% de los pacientes durante la pandemia porque no volvía el paciente. Entonces, tienes un estudio que se somete donde estás perdiendo muchos pacientes, donde la cantidad de gente que estás probando es poca, donde hay efectos rebotes, donde tienes duda de seguridad, pues hay que tener mucho cuidado con respecto a este final del día. Aclaramos, no quiere decir que no pueda hacer algo bueno en el futuro, pero obviamente al momento, al día de hoy, primero que al día de hoy nadie nadie lo reconoce como una terapia que está comprobada y eficaz para el manejo de la miopía. Es lo primero, esa indicación no existe. Lo otro es que hay poca evidencia científica. Can you can I back host again to share something? Mhm. And then we're almost done. Let me share the screen. Make me the host, Lanji. Yeah, no problem. Yes. I'm disabled. I have probably to allow you Yes. because I'm the host. Okay. Yeah, make me the host so I can yes. Can I find you? Yeah, here. Okay, you're host now. Yes. So back. Muy bien. Y entonces queríamos dejar, antes de que nos vayamos, obviamente ya estamos al finalizar. Les quería dejar, obviamente, este es el descuento que pueden utilizar para obtener el libro de Lanji. Van a ver que es un libro donde hay muchísima información de evidencia científica, pero además de esto, la idea es que de esa evidencia científica se lleve a la parte práctica. Y entonces, muchas de estas preguntas, pues, sí, yo conozco y estudié esto, pero ahora, ¿cómo lo hago? Pues sí, yo estudié esto otro y sé el principio, pero ¿cómo lo aplico a este paciente? Eso es lo que hace ese libro. Y hay un descuento específico para todos ustedes que consiguió el grupo Manejo de Miopía Latam. Pueden entrar con este descuento, escogen el libro en español y a partir de ahí pueden recibir un 10% de descuento tanto en la parte, en la digital como en la impresa, ¿ok? Déjame ver qué nos queda. Yo creo que por ahora, para respetar los tiempos de todos, ya llevamos la hora. Nada, agradecidos por la sintonía. We are really happy to have you here discussing some of these doubts with us. We are really happy that you decided to actually please help us with the book in Spanish. So thank you very much from the heart of us Latin Americans. Muchas gracias to you. And if it remains some questions, just email me them and I'll just write you the answer that you can share with everybody. So no problem. A que si hay algún otro tipo de pregunta, les pueden mandar un correo electrónico. Yo les puedo conseguir Can you write down your email on the chat? Yes, I'll write it down. Él está escribiendo el correo electrónico. Le pueden hacer una que otra pregunta para que obviamente puedan hacerla. Pero mi recomendación es, o sea, el precio, me parece que el precio del libro es un precio muy sensato, muy asequible. Con el descuento salen $54 la versión digital y creo que salen 90 la versión, la versión impresa y llega a todo Latinoamérica. La compañía, el publisher hace envíos a cualquier parte del mundo sin problema ninguno. Nada, el doctor está súper agradecido también con todos ustedes por la sintonía y el grupo Manejo Miopía Latam, súper contento de poder seguir con todo esto. Gracias a 1.000.000 Aspectos International, que esta es la plataforma que usamos esta noche y ellos siempre están pendientes a todo lo que surge en el ambiente optométrico y hay muchos productos para todos ustedes también con respecto a manejo de miopía y nada, un abrazo y agradecido por todos ustedes que están aquí. Esto va a quedar grabado
La idea es hacerlo llegar más adelante a ustedes y lo pondremos en la página de Spectrum International en la parte de webinars para que puedan accederlo más adelante. Muchísimas gracias y muy buena noche. Many thanks, Dr. Michaud. Thank you again. Have a nice Thanks to night. you. Thanks to you, Edgar. Have a nice evening. Good night, everybody. Bye-bye. Hope to see you again soon. Yes, please. Muy buenas Thank noches you a very todos. much. Será hasta la próxima. Thank you very much. The next one. Thank you very much.